Que realmente incluso antes y mucho antes de que se produjera este conflicto que los rusos lo llaman Operación Militar Especial, a todas luces una guerra, se había desatado una campaña mediática impresionante en contra de Rusia. Todo esto tiene su explicación, Diana. Todo esto responde a un escenario de lo que se han dado en llamar guerras híbridas, guerras cognitivas, y forma parte de los guiones de las revoluciones de colores. Esto de demonizar, mentir, tiene un objetivo y es preparar a la opinión pública para que apoye, para que brinde su apoyo, o al menos su consentimiento, a una serie de acciones que están ocurriendo. En esta operación militar, como en todas, se dice siempre que la primera víctima es la verdad. Y este no es el caso, es decir, no es diferente. La verdad aquí ha sido escamoteada, incluso personas que han tratado de decir la verdad. Los otros días hablábamos del caso del periodista chileno Gonzalo Lira, y bueno, ya se va a pensar que lo habían ejecutado, que lo habían asesinado, y hoy se sabe que no, pero lo tienen cautivo ahí en Kharkov, no lo dejan salir, sencillamente porque estaba diciendo la verdad de lo que estaba pasando. Este interés en los medios, sin lugar a dudas, responde a la necesidad de poder maniatar, manipular a las personas de forma que no se opongan a las acciones que se están emprendiendo contra Rusia. En estos momentos las acciones son, en primer lugar, todo el bloqueo, todo el boicot, todas las sanciones económicas y de diferentes tipos que se han impuesto a Rusia, pero además para justificar toda la entrega de armamento irresponsable, eh, descontrolada que está haciendo Occidente al régimen ucraniano. Quiero llamar tu atención que esto es un peligro tremendo. La gente no se ha dado cuenta, pero esas armas están entrando ahí, están cayendo en manos de cualquiera. ¿Y qué puede pasar después con esas armas? Lo más seguro es que la mayoría de ellas vayan a parar a manos de grupos terroristas de los que andan por todo el mundo y de los que han producido ataques contra los propios países occidentales. Cuando uno revisa los medios occidentales, tiene la visión de que Rusia está desesperada, que han cometido crímenes de guerra. No se habla de nada de lo que hacen los grupos ultranacionalistas de Ucrania. ¿A qué se debe esto? Bueno, Diana, yo respondería en primer lugar haciéndome una pregunta. ¿Rusia desesperada? No creo que Rusia esté desesperada. Tengo la impresión de que Rusia está haciendo esta guerra a su aire, a su tiempo, se está tomando todo el tiempo y tiene lógica. Cuando la guerra en Yugoslavia, cuando la OTAN invadió Yugoslavia en el año 1999, la OTAN se empantanó en Yugoslavia debido a la resistencia de los yugoslavos, no solo del gobierno, sino de los pueblos. Esa guerra terminó con la mediación del exmandatario ruso Boris Yeltsin, el primer presidente de Rusia. Todo el mundo sabe las características de Yeltsin. Occidente le pidió que interfiriera, porque hay una realidad. Los serbios y los rusos son eslavos, practican la misma religión cristiano-ortodoxa, tienen muchos vínculos, mucha cercanía, el idioma es muy parecido, en fin, que se puede decir que los yugoslavos, sobre todo los serbios, de cierta manera también los croatas, son hermanos, genéticamente hablando, de los rusos, de los bielorrusos, de los ucranianos también. Bueno, en fin, que después de analizando esta guerra, que en Cuba se estudió bastante, Fidel dijo una cosa que es cierta y se la repitió Ramonet en el libro 100 horas con Fidel, que si la guerra de Yugoslavia se demora 15 días más, se desmoronaba la OTAN. Y esto tiene su explicación. La pregunta, el núcleo de tu pregunta era Rusia desesperada. Y yo te preguntaría a ti y Occidente. Respondiendo a las interrogantes, yo creo que quien está desesperado es Occidente. Mira, hay una realidad, Diana. No es el mismo compromiso con la Unión Europea y con la OTAN que tienen todos y cada uno de los países miembros. Vamos a empezar por ahí. Bueno, la propia Serbia ha dicho que no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, pero está ahí aspirando a la Unión Europea. Ha dicho que no va a tomar sanciones contra Rusia. Pero un miembro de la OTAN como Turquía
dijo que no iba a sumarse a las sanciones. Pero otros como Bulgaria, como Austria, han estado en contra. Te hablo de países muy vinculados con esto. La mayoría de los países europeos, estoy pensando en Alemania, en Polonia, en Italia, en la República Checa, tienen una dependencia absoluta de los hidrocarburos rusos. Y la guerra se va extendiendo. Y ellos están están empleando sus reservas que no se están reponiendo. Por otra parte, la única solución que tienen a la vista en estos momentos es que Estados Unidos está dispuesto a venderle determinadas cantidades de gas. No puede suplir la cantidad de gas que reciben ellos de Rusia, pero el precio es elevadísimo, el cual les va a salir en 40% más caro que el gas ruso, que además les llega por tubería. Entonces, es Occidente quien está desesperado, vuelvo y te repito, no hay el mismo compromiso, no hay la misma vocación. Estados Unidos, que es el gran incitador de todo, está a miles de kilómetros del teatro de operaciones militares ucraniano. Los europeos están al lado. Entonces, todo lo que ocurre en Europa les va a tener una incidencia directa sobre los países europeos, en menor medida sobre Estados Unidos. Entonces van a empezarse a desgajar de esta alianza, de esta fidelidad hacia la OTAN, que la OTAN es Estados Unidos, te lo reitero. No te olvides que yo siempre digo que la OTAN es la división europea del Pentágono. De la misma manera digo que la Unión Europea es un protectorado de los Estados Unidos. Ellos no tienen dominio, no tienen soberanía, ellos no controlan su política exterior ni su política de defensa. Todo se hace como lo dice Estados Unidos, y cuando en Estados Unidos aparece una crisis económica, inmediatamente se la traslada. Y son los europeos los que le sacan las castañas del fuego a la economía estadounidense. Esa es la realidad. Entonces, en un escenario, Rusia está haciendo su guerra, los está desgastando, están entregando a la Ucrania por toneladas y por valor de miles de millones de dólares, armamento y armamento y armamento. Este armamento después hay que reponerlo. ¿Quién va a pagar este armamento? Ucrania, ¿con qué dinero va a pagar todo el armamento que le está entregando la OTAN? ¿Quién lo va a pagar en Ucrania? Porque vamos a ver, en un escenario donde emerja de este conflicto un gobierno pro-ucraniano que no tenga ningún interés en ser miembro de la OTAN, que decida ser un Estado independiente y soberano de Occidente y soberano de Rusia. Porque yo no estoy defendiendo ninguna posición de Rusia. No quisiera ver un Estado vasallo en Ucrania, todo lo contrario, un Estado independiente, soberano, porque se lo merecen. Ese es un pueblo extraordinario, entrañable, pueblo valiente que durante la Segunda Guerra Mundial enfrentó el fascismo. Entonces, en un escenario como ese, ¿quién de Ucrania va a pagar todos los miles de millones de dólares de esos? Zelensky, los oligarcas ucranianos. Habría que ver, porque yo me imagino que el pueblo ucraniano no va a estar dispuesto a pagar por un armamento que se utilizó para atacarlos a ellos mismos, porque esa es la realidad. Entonces, mi respuesta es que quienes están desesperados no son los rusos, son Occidente. Y en los próximos días lo verás. Creo que voy a parafrasear nuevamente a Fidel. Si esta guerra se sigue extendiendo, veremos desaparecer la OTAN, lo que sería muy saludable para toda la humanidad, porque la OTAN no es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de agresión. La OTAN hace mucho tiempo que dejó de cumplir con los postulados fundacionales. Se sabía que lo iba a hacer. La OTAN se metió en la invasión a Afganistán, destrozaron Libia, están involucrados en la guerra en Siria, estuvieron en Irak, siempre de coyunda de los Estados Unidos, los países europeos. Pero la OTAN no se creó para eso. Y desde el año 91, la justificación que tenía para existir la OTAN, que era la existencia de la Unión Soviética comunista que amenazaba con expandirse, eso dejó de existir. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estas cosas. Y mi pronóstico es que si se extiende un poco más esta guerra, verás cómo se desgajan los países de la OTAN y verás las crisis en la Unión Europea. Cuando tratan de manipular y desvirtuar el papel, no de Rusia, sino de la Unión Soviética, porque en la Segunda Guerra Mundial la República Socialista Federativa Soviética de Rusia era parte de la Unión Soviética.
como lo era la República Socialista Soviética de Ucrania y como lo era la República Socialista Soviética de Bielorrusia, que hoy se llama Belarus, que fueron los tres territorios soviéticos donde se desarrollaron la mayor cantidad de combates durante la Segunda Guerra Mundial, porque bueno, en el Cáucaso también hubo algunas acciones militares que llegaron incluso a la parte europea de Kazajstán. Hay 3 puntos kazajos donde hubo bombardeos y esto de los alemanes. Pero el papel de la Unión Soviética con sus 15 repúblicas y sus más de 120 nacionalidades fue fundamental. Negarlo es, hacer un crimen de lesa historia, es estar manipulando la historia. Y esto forma parte, y te lo voy a decir con toda la responsabilidad, de lo que en Occidente llaman la lucha entre las civilizaciones. Ellos están empeñados en imponer el criterio de que la civilización occidental, además la que pertenece a Alemania, es la superior, es la responsable de todos los logros, el desarrollo de la humanidad, en fin, y todo esto también es una manipulación. Las redes sociales, hay gente que le dice a las redes antisociales, sin lugar a dudas están estigmatizando no solo a los medios, sino también a personas. Yo debo decirte, yo que estoy publicando muchas cosas, que estoy comentando muchas cosas y que estoy dando información verídica, muchas veces veo que lo que publico, por ejemplo, en Facebook, le aparece el cartel de que yo estoy al servicio del gobierno de la Federación de Rusia. Esto es una manera de estigmatizar. Nadie le pone a Facebook cuando permite los mensajes de odio y la incitación a la violencia y al asesinato de ciudadanos rusos en cualquier lugar, que digan que están al servicio de la barbarie, tampoco que están al servicio del imperialismo. Esto es la realidad. Mira, esto responde al mismo escenario que te dije al principio, es parte de las guerras híbridas, de las guerras cognitivas, son elementos de las revoluciones de colores. Buscan demonizar, estigmatizar, al contrario, para tratar de limpiar la imagen de las imágenes propias. A mí me llama la atención, porque en toda esta manipulación se habla de Rusia, pero sin embargo nadie dice de todos los crímenes que han cometido los nacionalistas ucranianos de una abierta vocación fascista. Todo esto viene parte de que las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas tienen dueños, todas responden a los medios, son parte de los medios corporativos, a las corporaciones transnacionales, y el que paga manda. Entonces es muy difícil que estas redes, estos medios estén al servicio de la verdad.